Porque en las mañanas de los domingos cuando hacen la Bueno, en este momento damos inicio con nuestro con nuestro segundo taller, con nuestro segundo encuentro del CIPAS, Pregúntale a tu tutor. Recordemos que este es un espacio diseñado desde la dirección y en general desde la red de curso de competencias comunicativas 50010 con el propósito de detenernos en algunos de los aspectos de las tareas que en este momento están en desarrollo. Hace unas semanas se culminó la tarea número 2, arrancó la tarea número 3. La tarea número 3 comprende dos grandes actividades y hoy, como lo dice la convocatoria, nos vamos a concentrar en una de esas actividades, fundamentalmente en la lectura de un material. Así que bienvenidas y bienvenidos. Reitero, a título de la red de curso, les damos la bienvenida a todas y a todos. El curso Competencias Comunicativas 50010 ha diseñado este espacio en procura de dar mayores elementos, herramientas pues, para el desarrollo de la tarea que en este momento se está llevando a cabo. Hoy nos vamos a concentrar en las estrategias de lectura. En la tarea número 2 fue bosquejada esta temática, sobre todo cuando cada uno de ustedes le presentó a Carlos el caso que estábamos analizando, un conjunto de recomendaciones para mejorar su lectura y su escritura. Lo que pretendemos el día de hoy, en principio es sencillo, tiene su complejidad, pero es nuestro horizonte. La idea es que entre todas y todos podamos construir, formar unos referentes procedimentales y prácticos en torno a la elaboración. Me disculpan, acá hubo un error, no de un mapa conceptual porque no nos vamos a detener en los mapas conceptuales, sino en la ruta para explorar un texto, para leerlo, para comprenderlo, para interiorizar su contenido. No obstante, antes de iniciar, los voy a invitar para que nos detengamos en el siguiente, entre comillas, problema, desafío. Quienes deseen intervenir pueden habilitar su micrófono para tomar parte en el ejercicio que les voy a plantear. Hace Raya 30 años, después de visitar el país de las rayas, Alicia se metió en Raya para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría Raya ningún espejo. Le bastaría asomarse a la raya. Al fin de Raya, el Raya, al revés, está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. ¿Qué palabras hacen falta? ¿Qué creen ustedes? Profe, qué pena, ¿le puedes hacer zoom a la pantalla? Es que se alcanza a ver muy poquito. ¿Se ve borroso? ¿Todos la ven borroso? No, no, señor. Vamos a tratar de resolver ese inconveniente. Por lo pronto, para quienes lo logran visualizar de la mejor manera, vayan identificando, vayan postulando las palabras que ustedes consideran que son claves y que constituyen
Pues, profe, ahí después del país sería de las maravillas, porque es del cuento, ¿no? Que tiene que ver con el país de las maravillas. Bueno, ¿qué profe, palabras? disculpe, buenas noches. En la pantalla no veo nada, no se ve la diapositiva, solo se ve su perfil y el resto de la pantalla en negro. Quería Bueno. comentarle que donde dice hace, pues ahí en la raya puede ser hace unos 30 años. Bueno, gracias, Erasmo. ¿Hay ya alguien que se atreva a decir algo? ¿Quién más? Yo. Fabio. Hace algunos años también puede ser. Bueno, hace algunos años. Muchas gracias, Fabio. ¿Quién más? Pero hace algunos 30 años, ¿no? Sería hace unos 30 años. Hace aproximadamente. Aproximadamente, sí, también puede ser. Sí, qué pena. Bueno, muchas gracias. ¿Hace aproximadamente qué? Yo diría Años. hace unos 30 años. Después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia en nuestros días no necesitaría de un espejo, por ejemplo. No, perdón. Ahí hace falta una palabra. ¿No necesitaría qué? ¿De? Un espejo. Un conector, Tomarse a la de ventana. Introducirse. Sí. Pero por ahí dijeron de introducirse. No necesitaría mirar ningún espejo. Le bastaría asomarse a la ventana. Una idea, no le bastaría, no necesitaría mirarse al fin de... No necesitaría mirarse en ningún espejo. Al fin del cabo, el mundo al revés. Está a la vista. Bueno, ahí al final ya hicieron un par de apuntes. Al Vamos fin a del mirar. cuento, el mundo al revés. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar entonces cuáles son las palabras que nuestro autor originalmente utilizó para componer esta microficción. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría asomarse a la ventana. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Esto se titula Si Alicia volviera y es de Eduardo Galeano. Está contenido en un libro titulado Patas arriba, la escuela del mundo al revés, el cual fue publicado en 1998. Por eso hay una referencia al nuevo milenio. Al fin del milenio, el mundo al revés está a la vista. Nada diferente, creo yo, con lo que ocurre en la actualidad. Cualquier parecido con el presente es pura coincidencia. Con esta actividad previa, vamos a detenernos en la lectura. La lectura, como lo pudieron apreciar con el caso de Carlos, no es simple y llanamente pasar nuestra vista por un texto. Implica varios momentos, varios procesos, varias actividades y acciones. Estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Daniel Casani y otros nos dicen que la lectura la podemos organizar en varios procesos o varios momentos. Concretamente nos dicen lo siguiente: si lo organizamos en momentos, estrategias autorreguladoras y estrategias de lectura, vamos a tener el siguiente esquema.
antes de la lectura. Creo que ustedes con el caso de Carlos lo exploraron, quedó absolutamente claro. Antes de la lectura hay que hacer algo. ¿Cómo qué? 2 personas que me digan qué podemos hacer antes de la lectura. Breve. Buscar como un lugar donde podamos leer cómodamente. Perfecto. ¿Qué otra apreciación? Disculpe, Averiguar un poco del libro, del autor. leer el libro. Listo, averiguar sobre el autor. Una tercera idea. Identificar el tema Mirar sobre de el qué que se va trata para el libro. Basarse El en la contexto en el que introducción. fue escrito. Buenas Pueden noches. levantan la mano y se les da la palabra, por favor. Un momento, porfa. Bueno, Freddy, Edwin y Sergio. En ese orden. Freddy. Hacernos una idea de lo que va a tratar el texto de primera mano. Sí, o sea, con solamente leer el título, va a imaginarnos de qué puede llegar a tratar el libro y tratar de sacar una conclusión antes de empezar con la lectura. Ok, Listo, Edwin, gracias. adelante. Sería plantear un objetivo claro y cuestionarse del para qué o el por qué quiero leer ese documento o libro. Muy bien, creo que en el orden va Sergio. Y el contexto en el que fue escrito el libro o el texto. Freddy ha levantado la mano, si no estoy mal. Perdón, profe, ya había hecho la intervención, sino que se me olvidó bajarla. Ok, profe, adelante. ¿Listo? ¿Quién más tenemos en el orden? De momento, yo creo que continuamos, ¿cierto? Listo. Giovanni, ¿algún apunte adicional? Sí, mira, pues otra cosa que me parece importante según el trabajo pues, que había hecho anteriormente era considerar todo el tema bibliográfico de autores, datos, fechas, para acercarse más como a la realidad del libro. Bien, y finalmente, bueno, ya bajaron la mano. Tenemos unas ideas claves. Antes de la lectura hay que hacer algo. No podemos, o no debemos más bien, lanzarnos a ese abismo que constituye cualquier texto, cualquier lectura, sin ni siquiera aventurarnos a considerar sobre qué puede tratar, qué nos puede decir el título. En definitiva, hay que hacer algo previo a la lectura que, como lo dicen las estrategias, nos permite a nosotros fijar un horizonte de sentido, establecer un propósito. ¿Alguien va a intervenir? ¿Hay un micrófono abierto? Continuamos. Listo, Concretamente, profe, ¿eso a dónde nos lleva? Activarnos. Visualizar sobre qué puede tratar el texto nos lleva a nosotros a explorar nuestros saberes previos, a elaborar predicciones, a conjeturar, se llama eso, a hacernos preguntas sobre qué puede significar X o Y cosa que inicialmente vemos del texto, desde su título, así como quien lo escribe y otros elementos. Listo. Eso nos permite a nosotros, por decirlo de algún modo, activar nuestros sentidos, predisponernos de tal manera, en sentido positivo, para poder abordar el contenido de una lectura. ¿Qué sigue después
de este antes o previo a la lectura. Ustedes que a partir del caso de Carlos hicieron una exploración, ¿qué creen que deba seguir? Durante la lectura. Listo, muchas gracias. Creo que Giovanni pidió la palabra. Giovanni y luego Freddy. Aló, sí, señor. Pues yo tengo la idea principal como la tesis, que después es el eje del eje escrito o explícito o implícito, para poder pues comenzar con la lectura del desarrollo, ¿no? Es lo que pues normalmente activo yo para hacer mis trabajos. Listo, perfecto. Ahí tenemos dos ideas bastante relevantes. Primero, atender al tema global de qué nos va a tratar la lectura, y dos, identificar esa idea estructurante, ese planteamiento central que todo texto supone para poder constituirse como tal. Seguimos con Freddy. Tiene la palabra, Freddy. Gracias, profe. Buenas noches. Pues bueno, digamos que hay dos temas importantes en los cuales leía en el material de apoyo. Y lo primero era tener un objetivo claro de qué es lo que se quiere con la lectura. ¿Sí? Para el caso de Carlos decía que él tenía que hacer un ensayo. Entonces, digamos que teniendo eso claro, o bien sea un resumen, bueno, digamos que todas las actividades que se pueden hacer de una lectura, es tener claro ese objetivo. Y otro punto relevante era que pues uno no puede pretender el memorizar el texto, porque pues de eso no se trata, sino es empezar a tomar esas ideas principales para darle una buena interpretación, ¿sí? Y así pues ir armando lo que se necesita. Perfecto, muchas gracias, Freddy, por ese apunte. La lectura no es solamente un asunto deliberado, parte de un propósito. Uno tiene unas intencionalidades a la hora de abordar un texto y eso también juega, como ya lo venimos identificando. Después de visualizar qué queremos, que hace parte o está entre el antes de la lectura y el durante, que es la estrategia que sigue, o el momento. En este momento vamos a hacer una suerte de monitoreo, supervisión, ya nos vamos a concentrar propiamente en el texto, en la lectura. Y eso implica, ya algunos lo apuntaron tácitamente, identificar las partes relevantes del texto. No basta solamente con visualizar el tema. Toca identificar cómo es que se construye, se edifica ese tema. En una suerte de edificio hay que mirar como el andamiaje de esa temática. Y esto nos convoca a desarrollar estrategias de apoyo, subrayar, tomar notas, releer parcial o globalmente el texto. Estas estrategias son de particular aplicación, no todos utilizan las mismas. Algunos de ustedes suelen subrayar cuando tienen el texto en físico, otros lo hacen en digital, algunos hacen apuntes, otros hacen esquemas. Todo esto es útil en perspectiva de apropiar el contenido de un texto. Giovanni, ¿tiene levantada la mano o ha levantado la mano? Creo que hay algún aporte adicional. Sí, señor, pues los procedimientos discursivos, ¿no? Que es la explicación de los significados que nos da a entender el autor para poder, pues, ser relevante con la lectura. Hay palabras que suelen presentarnos a nosotros confusiones. El procedimiento que normalmente realizamos es buscarlas en el diccionario, pero no siempre los significados son lo que uno cree encontrar en el diccionario. A veces las palabras significan según el contexto en el que el autor lo usa. A veces
funcionan como sinónimos. Esa es una forma también de abordar la lectura. Antes, durante y sigue un después. ¿Qué hacemos después de haber leído el texto? ¿Qué creen ustedes que, teniendo en cuenta el caso de Carlos, corresponde hacer? Giovanni nuevamente tiene la palabra. Tiene la palabra, Giovanni. Sí, señor, pienso que va la conclusión. Pues vamos con el desarrollo y la conclusión pues es lo que normalmente finiquitamos la lectura. Bueno, ¿qué hacemos después de haber leído el texto, de haber destacado los significados claves? ¿Qué hacemos? Edwin tiene la palabra. Pues hay términos que no conocemos o no sé, hechos históricos y sería buscar más información para no quedar ahí como con una laguna sobre algún tema. Listo, relacionar, documentar con mayor detalle la temática planteada por el texto. Buen aporte, Edwin. Sergio, tienes la palabra. Mirar si se cumplió el objetivo, ¿no? Claro, Aló. evaluar. Freddy. Bueno, si no interrumpí a Sergio, qué pena, Sergio, porque creo, me dio la impresión que lo interrumpí. Si no hay otra idea de por medio, entonces le daríamos la palabra a Freddy. Bueno, Freddy, Julián. Bueno, yo creo que sacar la información más importante, o sea, lo que nos quede de lo que leímos. ¿Se escucha con ruido? Si hay una interferencia, Freddy. Bueno, sería como sacar lo más importante del texto, o sea, lo que nos queda en la mente, la información más importante que nos... ¿Sí me entiendes? Perfecto, Julián. Extraer lo más relevante, lo que nos puede llegar a ser útil tras la lectura del texto. Volviendo a la presentación, hacemos una suerte de evaluación. Volvemos sobre la idea principal, podemos elaborar un resumen, podemos contestar esas preguntas que inicialmente nos formulamos. En definitiva, volvemos a los elementos iniciales con los que arrancamos, nos formulamos preguntas, conjeturamos, nos aventuramos a decir sobre qué puede tratar X o Y texto, y al finalizar, después de su lectura, entonces contrastamos eso que pensábamos al inicio con lo que la lectura nos arrojó. En definitiva, hacemos un contraste. Lo que pensábamos de con lo que nos encontramos del texto. Grosso modo, esas son las estrategias de lectura. Voy a cambiar mi pantalla porque la mejor forma de aprender a leer, en su momento lo dijo Emilia Ferreiro y otros, es leyendo. Así que voy a compartir otra pantalla en la cual se visualiza la lectura que es objeto, o se debe visualizar la lectura que es objeto de la tarea. En este momento la ven. No, profe, no, No no se hay visualiza. pantalla que... No, señor.
tocar hacerlo así. Listo, ¿Me explico? listo. De pronto, el Zoom, profe, ampliarlo para que se vea más la letra. Bueno, vamos a ampliarla de tal manera que se pueda ver mejor. ¿Así la ven mejor? Sí, perfecto. Bueno, este es el artículo con el cual pues ustedes se van a enfrentar, si ya no lo hicieron, en la tarea número 3. Pregunta. Profe, minimice la plantilla donde aparecen los perfiles para que puedan ver la lectura. Es por lo que tienes el rol y estás compartiendo. Ah, qué pena. Listo. No puedo, entonces no puedo No, a ver, Muchas gracias. exacto. Qué pena con ustedes. Me excuso por haber interrumpido la lectura si ya la habían iniciado, pero les comentaba que este es el texto con el cual ustedes se van a enfrentar. Pregunto, ¿quiénes han leído el texto que plantea la tarea número 3, la guía de aprendizaje, con respecto a ese título que en este momento visualiza? No hay ninguno que hasta el momento se haya enfrentado al texto. Edwin, profe, Edwin tiene la mano arriba. Bueno, tenemos uno. No, qué pena, no, pues la verdad no lo he leído. Se me dejó la mano arriba, qué pena. Bueno, listo. Si no lo han leído, mucho mejor porque lo vamos a leer. Pero lo primero que vamos a hacer, como bien lo señalamos, es detenernos en el título. El título, dice un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, es el primer índice en todo texto. El título nos dice algo. Pregunto, ahí les toca usar el micrófono porque, y le pido el favor al profe Arcadio que me ayude a moderar, 2 o 3 personas que nos digan sobre qué puede tratar este texto. Ok, profe, adelante Fabio y continúa Nancy. Bueno, la xenofobia de lo que estaba leyendo, porque, o sea, yo leí el texto y de lo que entendí el texto es que la xenofobia es como rechazo a los extranjeros. Eso fue lo que entendí de esa palabra y lo que leí de eso. Pues la fobia es como sobre el maltrato de los colombianos. Se le entrecortó mucho. Sí. Bueno, seguimos con Nancy y ahí poco a poco vamos avanzando. Adelante, Nancy. Y continúa Joan. Buenas noches. Pues como decían mis compañeros, la xenofobia es eso, es el rechazo hacia los extranjeros. Eso lo estamos viendo ahorita muy, o sea, por lo menos yo aquí en Cúcuta se ve mucho contra los venezolanos, porque se ven que unos han robado y muchas cosas, entonces la gente generaliza. Hay mucha gente que generaliza y ya dice que son todos los venezolanos. Ok, gracias. Adelante. Buenas Giovanni, noches. Nicolás, adelante. Buenas noches. Como el tema lo dice, es como racismo, como rechazo hacia hacia otras nacionalidades en las cuales pues no nos sentimos identificados como colombianos. Nosotros también hemos sufrido por muchos años estigmas y racismo como colombianos porque nos estigmatizan mucho por la violencia y por las cosas que hemos vivido. Ok, gracias. Siguiente.
Buenas noches. Adelante, Nicolás. Sí, buenas noches. Mi nombre es Arlex Pérez. Soy estudiante de primer semestre de saneamiento ambiental. Lo que pasa es que pues acá no me logré comunicar por el Teams normal, sino que me tocó utilizar, digamos, el Teams que tiene el niño acá habilitado en el computador para poder entrar pues a la conferencia. Bueno, mi opinión es que, digamos, muchas veces no nos damos como el pensar, ¿no? O sea, tenemos una manera de que lo primero que escuchamos, entonces como que eso lo absorbemos, de pronto lo malo, sí. De pronto esa xenofobia, como dice la palabra, digamos, que en este caso, pues que lo comprende el texto, lo poco que he comprendido, digamos, de lo que habla, pero pues al igual yo creo que nosotros los colombianos también, de cierta forma, sufrimos eso, ¿no? Porque pues, siempre nos han estigmatizado por ser un país violento, que un país de narcotráfico y todo eso. Pues yo creo que de pronto los compatriotas que tienen la oportunidad de pronto de ir a otros países y todo eso, ellos, digamos, han vivido eso en carne propia, digamos, es como mi opinión, ¿no? Gracias. Perfecto, gracias. Continúa, Freddy. Y finalizamos con Darly para que el profe continúe con la presentación. Listo, de antemano, muchas gracias por esas conjeturas. Algunos, por fortuna, ya abordaron el texto, ya tienen una idea general sobre lo que puede abordar este. Otros emiten unos juicios que lo que nos va a permitir dichos juicios es confrontarlos con lo que nos dice la lectura. La autora es Piedad Bonet. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea de Piedad Bonet? Nuevamente piden la palabra con el profe Arcadio, entonces organizamos las intervenciones y vamos hilando algunas ideas en torno a Piedad Bonet. Ok, entonces Darly, Julián, Cristian y Daniel, en ese orden. Vamos, Darly. Adelante. Sí, buenas noches. Respecto a lo que es la xenofobia, como decían mis compañeros, sí hace referencia como tenerle como odio, como recelo y hasta rechazo hacia las personas que pues tienen como otro tipo de fisonomía social, cultural y política, o sea, que desconozcan de ellos, entonces tratan como que rechazarlos. Y pues yo pienso que las personas que tienen así xenofobia, pues yo creo que no viven tranquilos porque están como que a la perspectiva de estar ahí con ese miedo y de no socializarse con esas personas. Eso es lo que yo pienso. Ok, perfecto, gracias. Entonces continuamos. Julián. Cristian. Muy de Julián, acuerdo con la adelante. compañera Darly. Sí, muy de acuerdo con la compañera Darly. Creo que xenofobia no solo es a diferente color de piel, sino también a diferente estatus económico, estrato social, también es xenofobia. Y Cristian, para finalizar esta ronda de intervenciones, Cristian. Sí, ¿seguimos hablando de la xenofobia o ya de como de Piedad Bonet, profe? Que era lo que yo iba a responder. Piedad Bonet. Por lo que yo leí, es una escritora colombiana que es graduada de la Universidad de los Andes. Ha escrito libros, unas poesías, novelas y hace relación a la vida de ella, del hijo y de como los aspectos que ella ha visto en la sociedad. Eso es lo que he leído sobre ella. Listo, súper. Gracias. Profe Juan Gabriel.
Adelante. Gracias, profe Arcadio y demás. Todo indica que el concepto o uno de los conceptos importantes del texto, por eso lo subrayé, es la xenofobia. Bueno, tenemos que preguntarnos entonces indiscutiblemente qué es la xenofobia. ¿Qué será? ¿Una enfermedad? ¿Será un estigma? ¿Será un conjunto de prácticas? ¿Será una ideología? Con esas preguntas entonces vamos a explorar el texto. ¿Quién lo hace? Ya alguien esbozó algunas cosas sobre la autora, Piedad Bonet, escritora colombiana, columnista. No lo traje a colación en este texto, pero en la versión que cada uno tiene en su guía de aprendizaje, podrá percatarse que el texto fue extraído de el diario digital, bueno, el cual también tiene una versión impresa, El Espectador. Ella es columnista del Espectador. Voy a detenerme en ese apunte que hicieron sobre la palabra, entre comillas, que acompaña el concepto xenofobia. ¿Qué es xenofobia? Sin embargo, termino la referencia a Piedad Bonet para hacer una apreciación sobre esto. Entonces tenemos a Piedad Bonet, un escritor, una columnista, escribe en El Espectador, es decir, es alguien que no es indiferente a lo que pasa en el país. Los columnistas tienen esa virtud, esa cualidad, y es que están generando opinión sobre temas importantes en el orden nacional, el orden regional o el orden local. En este caso tenemos a una escritora dedicada a generar opinión. ¿Tiene una trayectoria académica? Claro que sí. Ha publicado libros de naturaleza periodística como de perspectiva literaria. Pero no es cualquier tipo de escritora. Volvamos entonces a esa expresión e invito a quien hizo el comentario a que nos diga por qué le llamó la atención ese qué. Y si es cualquier qué. Porque nos está afirmando, o sea, nos está afirmando o nos está dando una idea de que se incrementó la xenofobia, o nos está dando una visión de qué es lo que va a tratar el texto. Entonces, por eso hice referencia a la palabra que. Es un incremento de la xenofobia, ¿no? ¿Ese qué será que está en tono de pregunta o no? No es tono de pregunta. Ahí nos está dando idea como de asombro, profe, o xenofobia. Bueno, profe Arcadio, ayúdeme ahí, por favor. Bueno, es la palabra, ¿no? Siempre el que es sinónimo de interrogante, pero no necesariamente vemos que esté el signo, ¿cierto? No sé, la palabra es polisémica. Perdóneme que le interrumpa, pero esa no es pregunta. Es más que todo como de asombro. Porque si lo vamos a, por eso mismo les digo, la palabra que nos puede hacer pensar que es una pregunta. Normalmente algo así, pero no hay ningún signo que indique que es una pregunta. Simplemente indica xenofobia, en este caso un estado, puede ser un estado mental o puede ser una enfermedad, como lo decía el profe, o puede ser una pauta social, un comportamiento, un estereotipo. ¿Sí? Es una exclamación. Exacto, exclama. Yo diría más como una exclamación. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes empiezan a leer el texto, lo que dice Piedad Bonet sobre la xenofobia, la idea que tiene ella de familia y lo que ocurre, porque ella da un caso puntual y habla exactamente de los venezolanos y de la situación de ellos. Ella habla sobre eso y ese sentimiento que se genera, entonces se puede tomar por ese lado como una exclamación. Sí, y creo que ella es columnista del Espectador. Exacto. Bueno, pero sin antes, sin ir más allá, profe Gabriel, ¿cuál es su opinión?
Entonces, muy importante esa apreciación, porque a veces, como estamos ante unas transformaciones que la comunicación por medio de los chats han venido pues, generando, y ya no usamos tildes, ni utilizamos signos de interrogación, ni de admiración, entonces damos por sentado que hay cosas que no nos dicen mucho, pero acá sí nos dicen algo. En efecto, el qué tildado corresponde a una forma del qué que nos permite a nosotros preguntar. ¿Qué hay ahí? En esa pregunta el qué va tildado y corresponde a una forma interrogativa. Pero no siempre el qué tildado quiere decir que vamos a preguntar. Como lo dijeron claramente ahorita, y el concepto más preciso es que esa tilde en esa E del qué es una tilde que nos indica que hay una exclamación, dijeron algunos. En otras palabras, hay una admiración. ¿Qué es xenofobia? Es como si le hubiésemos puesto los signos de admiración que corresponden a ese título. Pero nuestra escritora, nuestra columnista, los omite. ¿Por qué? Vamos a explorarlo. ¿Qué es xenofobia? No está diciendo ¿qué es xenofobia? No, es ¿qué es xenofobia? ¿Por qué? Vamos a intentar resolverlo a través de la lectura. Voy a invitar a que un lector o una lectora me colabore con el abordaje del primer párrafo. Lo vamos a leer lentamente, con intencionalidad, respetando los signos de puntuación, para que podamos hacer una lectura comprensiva. ¿Quién se atreve? ¿Quién se le mide? Por ahí escuché una voz femenina que quiere leer. Tutor, buenas noches, qué pena interrumpirlo. Mi pantalla solo me aparece, o sea, no me aparece, no veo nada, solo la pantalla negra. No sé si es mi computador o... Voy a volver a suspender la proyección y la reanudo para que si alguno tiene alguna de esas dificultades, entonces se pueda subsanar. ¿Me confirman si la visualizan? Perfecto. Sí, se ve. Perfectamente. Sí se ve. Ahora sí ya se ve. Listo, entonces vamos a proceder con la lectura. Muchas gracias a aquellos que están muy atentos y confirmaron. Entonces, una voz que me colabore con la lectura del primer párrafo. Buenas noches. A ver. Buenas noches. Sí, buenas noches. Voy a empezar con el párrafo. ¿Ven? Listo. Pareciera imposible imposible. Perdón, es que estoy por móvil. Bueno, ya comienzo. Pareciera imposible no conmoverse al ver la joven pareja acurrucada con sus hijos en un andén, exhaustos de recorrer la ciudad pidiendo ayuda a gritos. Al hombre que pasa horas enteras en un semáforo anunciando: soy panadero y no tengo familia. O al músico que muy seguramente hacía parte de una orquesta tocando su saxofón en una esquina. O a las familias que atraviesan nuestras cordilleras cargadas de sus seres, desafiando el sol y la lluvia en búsqueda de un mejor destino. Son los migrantes venezolanos que no tuvieron otro remedio que escapar de un país gobernado por un régimen desalmado, que los ha condenado a la indigencia. Sin embargo, y es por no conocerlo, más del 80% de los colombianos, según encuesta del CMI, no están de acuerdo con el Estatuto de Protección de Migrantes que firmó el presidente Iván Duque para garantizar la atención humanitaria a las personas que huyen de Venezuela. Decreto que será reglamentado en los próximos meses por Migración Colombia. Bueno,
Vamos a hacer ahí un alto, hicimos una lectura, la idea era que los demás la siguieran. En efecto, en el chat hicieron algunas correcciones con respecto a la manera como se estaba leyendo, muy pertinente. A propósito del nombre del CIPAS, estamos hablando de pregúntale a tu tutor. Tenemos una primera aproximación. ¿Cuáles creen ustedes que son las palabras claves en este primer párrafo? Lo voy a leer y pueden indicar en el chat cuáles serían las palabras claves. Pareciera imposible no conmoverse al ver a la joven pareja acurrucada con sus niños en un andén, exhausto de recorrer la ciudad pidiendo ayuda a gritos, o al hombre que pasa horas enteras en un semáforo anunciando soy panadero y tengo familia, o al músico que muy seguramente hacía parte de una orquesta, tocando su saxofón en una esquina, o a las familias que atraviesan nuestras cordilleras cargadas con sus enseres, desafiando el sol y la lluvia en busca de un mejor destino. Son los migrantes venezolanos que no tuvieron otro remedio que escapar de un país gobernado por un régimen desalmado que los ha condenado a la indigencia. Sin embargo, y es para no creerlo, más del 80% de los colombianos, según encuesta de CNI, no están de acuerdo con el Estatuto de Protección a Migrantes que firmó el presidente Iván Duque para garantizar la atención humanitaria a las personas que huyen de Venezuela, decreto que será reglamentado en los próximos meses por Migración Colombia. Entonces, por ahí viene el chat unas palabras que consideran bastante importantes. Migrantes venezolanos. Creo que se me escapa una adicional. ¿Me la repiten vía chat, por favor? Muchas gracias. Hay unas afirmaciones. No están de acuerdo. Voy a destacar con otro color. Estatuto de Protección a Migrantes, ¿qué más? Sin embargo, Estatuto de Protección a Migrantes. Bien, muchas gracias. Régimen desalmado, por acá destacan. Indigencia. Ya con esas palabras uno se va haciendo una idea general de cómo es que se está configurando, cómo es que se está tratando la xenofobia a las personas que huyen de Venezuela. Atención humanitaria, pidiendo ayuda a gritos. De entrada, esto nos pone en una situación en la cual hay unas personas que por una razón política salieron de un país y llegaron al nuestro y están pidiendo ayuda. Están en unas condiciones adversas, difíciles. Listo. ¿Eso qué dice? Que el primer párrafo en mi concepto, tal vez el profe, Arcadio o alguno de ustedes quisiera ampliar, complementar o controvertir lo que voy a afirmar, y es que este primer párrafo nos está presentando una problemática. Si hay intervenciones al respecto, profe Arcadio,
puede conceder la respectiva palabra o si desea aportar, bienvenido su insumo. Cristian Enrique León tiene la mano arriba, adelante. Señor, ¿me puede repetir? Es que no lo alcancé a escuchar bien. ¿Desea aportar algo en torno a los interrogantes que el profe Gabriel les ha planteado? Obviamente teniendo claro que hay unas palabras claves importantes para poder comprender lo que leen. Lo de los emigrantes. Exacto. Xenofobia. Pues a mí me parece muy importante lo que dice ella ahí respecto a los inmigrantes y respecto a lo que hizo el presidente. Pues creo que uno como persona no tiene que desamparar a las demás, a pesar de las circunstancias. Puede que llegue un momento en la que nosotros también debamos vivir eso y tengamos que emigrar a otros sitios. Entonces considero que tanto ellos como nosotros debemos tener como, como protecciones en otros estados que no son los nuestros, a nuestras culturas, a nuestras situaciones. No sé si me hice entender, la verdad. Ok, vale, gracias por el punto. Profe Juan, adelante. Gracias, profe Arcadio. Volvemos. Un punto de vista en efecto valioso que vamos a contrastar en efecto con el planteamiento de nuestra autora. Sin embargo, lo que preguntaba tenía que ver, porque a mí me da la impresión que el primer párrafo presenta la problemática. Esto es muy común en el periodismo, obviamente. Un columnista o un encargado de un artículo de opinión suele tomar posición, porque un artículo de opinión es eso. Es una posición, es mi opinión sobre un problema de la vida local, regional o nacional. Yo opino sobre algo de interés general y que es actual. En su momento, Piedad Bonet hizo el respectivo apunte sobre un fenómeno que en mi concepto describe en el primer párrafo, que es el fenómeno de la migración. O sea, asociamos xenofobia con un concepto que hace parte de este y es la migración. Bueno, nos podemos ir haciendo preguntas. ¿Qué tiene que ver entonces la migración, el traslado, la movilización de una persona o una persona más su familia o familias hacia otro lugar? ¿Qué tiene que ver esto con la xenofobia? Entonces vamos a empezar a conjeturar y nos vamos a ir para el segundo párrafo. Quiero invitar a otro estudiante u otra estudiante que por favor me colabore con la lectura del segundo párrafo. Un voluntario o voluntaria, migrar involuntariamente. ¿Puedo? Adelante, Freddy. ¿Aló? ¿Puedo? Adelante, Freddy, adelante. Migrar involuntariamente, por liberador que parezca, es en la mayoría de los casos atrozmente traumático. Este tipo de migrante debe desarraigarse del entorno familiar y convertirse en un desconocido en su sitio de llegada, donde muchas veces se ve obligado a cambiar de oficio, si es que logra un trabajo, o a bajar de estatus perdiendo esfuerzos de años, algo que necesariamente lo entristece o lo avergüenza. Para acabar de ajustar, se ve expuesto a la inseguridad y al trato. Por eso deberíamos alegrarnos
de que haya un estatuto que los proteja. Saskia Sassen, especialista en migraciones internacionales y Premio Príncipe de Asturias 2013, tiene varias conclusiones. Ahí ya no alcanzo a ver. Tiene varias conclusiones interesantes. La inmensa mayoría de un país no emigra ni aún en situación catastrófica. Existe una considerable migración de retorno a menos que haya una guerra que impida regresar, y solo en cierto porcentaje de migrantes hay una tendencia al asentamiento permanente que aspira a integrarse. La más importante, sin embargo, es esta. Hay un considerable acuerdo respecto a que la única política razonable es la de coordinar y garantizar la estabilización y plena integración de los residentes. La precariedad de la población inmigrante no es buena, conduce a la discriminación y al odio. Listo. Tenemos la lectura del segundo párrafo, el cual nos habla de la migración. Pregunto, según el párrafo, ¿qué significa migrar? Salir hacia otro lado. Repetimos, por favor. Migrar es Irse a otro lugar. de otro lugar. Involuntariamente, o sea, contra mi voluntad. Obligado por algún motivo. Listo. Entonces, según el texto, ahí se va a generar una discusión, en el chat la estoy registrando, pero ojo porque nos estamos basando en lo que nos dice el texto. Claramente, y en un último comentario dicen que es dejar el lugar de residencia. Migrar implica desplazarnos de un lugar a otro. Eso es lo que nos dice el texto. Listo, pero aparece otro concepto. Migrar implica hacerlo de manera voluntaria o involuntaria. Para el caso de la migración, nuestra autora Piedad Bonet no lo explicita, pero la inmigración es un fenómeno que a lo largo de la historia ha estado presente en todas las sociedades. Algunas veces se presenta por olas, es complejo y es denso. Por razones, por ejemplo, ajenas a la voluntad de los grupos sociales, por ejemplo, guerras, se presentan fenómenos migratorios. Personas que de un país pasan a otro. En este momento Europa está viviendo un fenómeno muy notorio con lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Pero en Europa también han habido varios procesos migratorios. ¿Por qué creen, por ejemplo, que en Francia hay una población negra significativa que viene particularmente de Turquía? Por fenómenos migratorios. Porque personas que no lograron no lograron resolver, en otras palabras, las necesidades fundamentales, tomaron la decisión de ir a otro país para hacerlo. Algunos lo lograron, otros no. ¿Ustedes creen, pregunto, para que brevemente lo respondamos, que hay colombianos que migran hacia otras latitudes y cuáles podrían ser las razones? 2 o 3 respuestas al respecto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por ahí escuché una voz femenina, vamos a escucharla a ella y respetamos el orden de las intervenciones, por favor.
Buenas noches, mi nombre es Diana Rodríguez. Pues ahorita, últimamente, por aquí en estos lados la gente se está yendo porque hay mucho conflicto entre las guerras. Entonces, pues últimamente la gente se ha ido a otros lugares por miedo. Muchas veces es por miedo, porque están matando a mucha gente inocente. Otros porque de pronto formaron parte de algo, pero entonces les dio miedo y en la mañanita para confirmar. Pues si algo yo se lo hago enviar hasta allá. Hay un micrófono encendido. Creo que interrumpió a quien estaba hablando. Ya revisamos. Finalice, Darly. Sí, lo que dicen los compañeros, pues es muy cierto. Complementando lo que dicen ellos, pues hay unos que lo hacen por falta pues, de trabajo, ¿no? A veces en otros países es más favorable el empleo, entonces pues por eso salen de Colombia. Hay otros que también lo hacen por una mejor educación, pues siempre he visto que en otros países la educación es muy buena y también pues a veces lo hacen porque aquí en Colombia a nadie es un secreto que se vive la violencia. Entonces, por eso serían los tres tipos, muchos pues por tener un mejor futuro, en estudiar, otros por el trabajo y otros también porque necesitan paz, tranquilidad y aquí pues en nuestro Colombia siempre ha surgido la violencia y muchas muertes y mucho desplazamiento. Esos frutos. Ok, gracias. Profe Gabriel. Claro que sí. Entonces, volviendo al texto, la inmigración es un fenómeno que se presenta por varias razones. A veces por razones ajenas, exógenas, a las condiciones de vida de la gente. La gente se ve obligada también a moverse de su lugar originario hacia otros puntos. Pero también la migración es un fenómeno voluntario. El famosísimo sueño americano, por ejemplo, constituye un tipo de inmigración. La inmigración se puede calificar. Nuestra autora, Piedad Bonet, dice que hay un tipo de migración. Ella habla de un tipo de migración y es esa migración forzada. Pero hay quienes voluntariamente, por ejemplo, toman la determinación de hacerlo de manera legal, como también de hacerlo de manera ilegal. Ejemplo, en busca del sueño americano. Listo, tenemos un concepto de inmigración en nuestro segundo párrafo, de migración, corrijo. Tenemos nuestro segundo párrafo dedicado a la inmigración. Piedad Bonet nos dice en qué consiste, pero también introduce unos apuntes. Y es que la inmigración se ha estudiado. Una de las personas que lo ha hecho es Saskia Sassen, una especialista en migraciones internacionales, quien es acreedora de un premio. Y ella plantea unas conclusiones. Ella dice que la migración tiene que tratarse. Hay un acuerdo, y es que tiene que haber una política que coordine y garantice varios esfuerzos en función de abordar el problema de la inmigración, porque si no se aborda, si no se trata, si no se hace algo con las personas que vienen por X o Y razón de otras latitudes a nuestro país, eso va a generar otro tipo de problemas sociales, políticos y económicos. Vamos a cerrar con la lectura del último párrafo. Una última voz que por favor me colabore. Profe, ¿le puedo leerlo? Claro que sí, tiene la palabra.
entonces, ahí donde empieza el otro lado, donde dice Duque. Habló. Ajá. Duque habló de dar el salto a una integración socioeconómica, y es que integración es la palabra clave. Si es justo que los venezolanos puedan acceder a salud, educación y trabajo, porque somos entonces renuentes a la iniciativa de Duque, una de las pocas acertadas de su desafortunado gobierno. En primer lugar, porque existe la creencia de que vienen a quitarnos el trabajo, lo cual es falso, como lo han demostrado los expertos. Y en cambio, si nos conviene aprovechar sus experticias, su deseo de progresar, su aporte cultural. En segundo término, por un problema estructural, aún en una sociedad que se dice católica, acoger al otro, al desconocido, no es compatible con el proyecto capitalista que privilegia el desarrollismo, la competitividad y la concentración de riqueza. Y finalmente, porque la naturalización de la violencia nos ha deshumanizado. Por estos días, para no ir más lejos, se habló en otro noticiero de que están matando indigentes en Bogotá en una operación limpieza. A cosas como este hemos llegado. Listo, muchas gracias. Subrayé una información que considero bastante importante. Duque habló de dar un salto a una integración socioeconómica. Esto enmarca la propuesta que le parece a nuestra autora Piedad Bonet un avance para abordar el problema de la inmigración. Listo. Bien, ella dice que está de acuerdo, así no esté conforme con el gobierno. Lo cree acertado, lo dice textualmente, pero le parece importantísima la propuesta de integrar, no de hacerles el feo a los inmigrantes, particularmente a los inmigrantes venezolanos. Ella dice por qué somos renuentes. Primero, existe la creencia de que vienen a quitarnos el trabajo, lo cual es falso, lo dice. Entonces, apoyémoslo, porque es falso que nos que vienen a quitarnos el trabajo. Segundo, porque hay un problema estructural. Aún una sociedad que se dice católica, acoger al otro, al desconocido, no es compatible. Nosotros somos muy individualistas, está diciendo ella. Y abrirle las puertas de la casa a los extraños es difícil. Alguien al inicio dijo algo bastante importante que justifica esto. Es difícil abrirle las puertas a otras personas porque no todos son iguales, porque hay una minoría de ese gran grupo que también hace cosas cuestionables al margen de la ley y que empaña la imagen de la gran mayoría. Por eso las generalizaciones son odiosas. Y finalmente, nosotros naturalizamos la violencia que nos ha deshumanizado. Vivimos en un sálvese quien pueda, en una especie de carnicería. Y lo ejemplifica. En Bogotá están matando indigentes, como en una operación limpieza. A cosas como estas estamos llegando. Esta última parte es clave porque en mi concepto, y el profe Arcadio podrá controvertirlo, nuestra autora Piedad Bonet fija su posición. Primer párrafo, Piedad Bonet nos dice cuál es la problemática. De Venezuela viene llegando gente. Segundo párrafo, esa gente se llama migrantes. Son migrantes forzados, por decirlo de alguna manera. Pocos son los que voluntariamente llegan a Colombia. Asimismo, ella dice en ese párrafo que hay que tratar la inmigración, que hay que abordarla como un problema de Estado y que implica hacer esfuerzos para que las personas que lleguen del exterior no generen otro problema en el país. Y finalmente, nuestra autora fija posición. Acá hay un apunte que hacen en el chat con los venezolanos, tal vez pasa que
asociamos las malas. Creo que hay una tendencia a ubicar con valores negativos a los inmigrantes, en este caso a los venezolanos, porque se ha generalizado lo malo que ellos hacen, pero no hablamos de las cosas buenas. Ahora tendremos que preguntarnos con todos estos elementos, ¿por qué Piedad Bonet entonces habla de xenofobia? En su texto, como se pudieron dar cuenta, Piedad Bonet se concentra en la propuesta de Duque. Está de acuerdo con esa propuesta. Pero ¿qué tiene que ver eso con el título? ¿Qué creen ustedes? Abramos una última ronda de intervenciones para ir apuntando. ¿Quiénes desean intervenir? Profesor, perdón, no le escuché muy bien la última pregunta. Bueno, ¿por qué razón Piedad Bonet concentra sus esfuerzos en hablar de la propuesta de Duque, en apoyarla, en respaldarla, si su texto se titula ¿Qué xenofobia? ¿Qué tiene que ver la propuesta, el respaldo que él le da a la propuesta con el título? Disculpe, ¿puedo intervenir? Claro que sí, Julián, si no estoy mal. Sí, yo creo que el texto, casi todo el texto se refiere más a la inconformidad con los migrantes venezolanos, que más del 80% de los colombianos están inconformes con el estatuto del gobierno para el trato que se le dio a los venezolanos y creen que les van a quitar el empleo, o le van a quitar trabajo. O sea, se refiere a eso, más bien a la xenofobia por la inconformidad de los ciudadanos colombianos al estatuto del gobierno para con los venezolanos. Bien, muchas gracias, Julián. ¿Quién sigue en el orden de la palabra? Profe, disculpe. Bueno, yo porque entré en la mitad del proceso de la lectura, pero digamos, como opinión personal, en parte yo digo que la culpa también es de los medios de comunicación que son un poco amarillistas. Entonces, digamos, se aprovechan de la situación, pues. Por ejemplo, cuando está iniciando pues, la migración de los venezolanos, ¿verdad? También pues hubieron venezolanos que, bueno, acá también montaron empresas, pero como eso no vende en las noticias, pues la mayoría de personas veían en las noticias pues las cosas malas de los venezolanos. Pero en sí es porque, eso es lo que se vende. Primero era el COVID, por ejemplo, que ahora mismo ya no se habla de COVID porque está la guerra de Ucrania y Rusia, y eso es lo que ahora se está vendiendo. Pero bueno, en el caso de los venezolanos, era eso, que los medios de comunicación y demás, pues ponían solamente las cosas negativas. Y como en el texto nos estaba diciendo de que, ¿verdad? Colombia ha tenido en toda su historia siempre ha estado inmerso en la violencia. Y eso es como que ya culturalmente es como que se ha normalizado desde mucho tiempo. Y eso ha causado pues esa xenofobia hacia los venezolanos. Porque, hay personas que, los trabajadores, por ejemplo, que son muy celosos, los profesionales, de verdad, son muy celosos con sus empleos, porque les gusta pues que sea estable, que sea duradero, y pues bueno, ven al venezolano como una competencia directa. Ya, bueno, esa es mi opinión. Bien, ¿quién más está en cola para intervenir? Buenas noches. Sí, buenas noches, tienen la palabra. Buenas noches, pues con el contexto de qué es xenofobia, también pues nos está tratando como la parte de los valores de lo que nos hemos deshumanizado normalmente al no ver, digamos, el proceso de migración de las otras personas, no por el querer, sino por realmente los motivos sociales, y para ellos
pues conservar una vida digna. Entonces, pienso que el contexto de qué es xenofobia es para que nosotros tratemos de ser un poco más humanos ante esas circunstancias de las personas que están pasando este tipo de circunstancias. Y pues les pido un poco así de respeto a todos mis compañeros y de pronto un poco de nerviosismo cuando me expreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No hay ningún problema. ¿Quién sigue? Buenas noches. Sí, tienen la palabra. Mira, pues yo pienso, el título de esta relación en sí es el porqué de la xenofobia, si podemos ayudarnos, ¿sí? Y pues pienso que ya resalta la propuesta de Duque como para dar seguridad a los colombianos de que hay una solución a la problemática, ¿sí? Porque ustedes saben que todo empieza, por decirlo así, por chismes, ¿sí? Se genera un pánico colectivo donde la gente dice, no, es que me pasó tal cosa con un venezolano, ¿sí? Entonces, una persona al escuchar eso no le puede pasar nada con un venezolano, para él le dice al otro, oigan, ¿sí sabe que los venezolanos están robando? ¿Sí sabe que están matando? ¿Sí sabe que están haciendo eso? Y se genera un pánico colectivo. Y ahí es donde vienen los señalamientos y como decíamos, no por uno tienen que pagar todos. Entonces, pienso yo que Duque, al hablar de la integración socioeconómica, pues habla de que podemos colaborarnos y ayudarnos mutuamente. Listo, muchas gracias. Vamos a escuchar una última intervención y redondeamos. ¿Hay alguien más quien va a hacer uso de la palabra? Bueno, creo que no. Julián hizo un apunte bastante contundente. A la pregunta, ¿qué relación tiene el título con el contenido? Es fundamental en el concepto. Y lo digo porque, si bien el texto se orienta a respaldar la propuesta de Duque como una forma de darle salida al problema de la inmigración en Colombia, particularmente con la población venezolana, nuestra autora deja ver a lo largo de su texto que de una u otra manera nosotros aún somos un pueblo xenófobo. Estamos impregnados de una fobia, estamos impregnados de una especie de muralla que nos impide recibir y reconocer a ese otro de una manera solidaria. Tenemos un serio problema y es que por acción y efecto, algunos lo han señalado, de lo que ha pasado con los medios masivos de comunicación, tenemos miradas sesgadas con respecto a esa población. La generalización es una de las cosas más nocivas, y creo que ya lo han señalado, para estigmatizar a los otros. Y somos productores y reproductores de eso. Sobre eso llama la atención Piedad Bonet. Somos xenófobos, hay que superarlo. Apoyemos la propuesta, tal vez no sea la mejor, ella no está de acuerdo con el gobierno, pero es un gesto humanitario, es un gesto solidario que nos permite a nosotros abordar un problema que va a seguir presentándose en nuestro país. Estas últimas consideraciones que ustedes hicieron ya son las opiniones que derivan después de la lectura. Miren a dónde nos llevó una lectura tan interesante sobre la xenofobia en Colombia, sobre qué es lo que está pasando, cómo es que estamos leyendo, viendo a la población inmigrante. Ya miramos las causas. En ningún momento Piedad Bonet decía cuáles eran las causas, pero mire a dónde nos fue llevando el después de la lectura, a identificar por qué ocurre. Estos elementos que fuimos urdiendo a partir de la lectura, teniendo en cuenta las estrategias que nosotros evaluamos, que revisamos hace un momento, dan las luces necesarias para desarrollar la tarea número 3.
En otras palabras, el punto relacionado con la ficha de lectura, que comprende varias estrategias, se puede desarrollar a partir de los elementos que abordamos el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver el chat, para ver quiénes quieren intervenir y hacer un apunte adicional. Darly tiene la mano levantada. ¿Vas a intervenir? ¿Algún apunte, pregunta, comentario? No olviden levantar. No, sí, para Sí, complementar, pues sí, pues sí estaría como de acuerdo, que sí deberíamos como ya de darnos cuenta que el rechazo hacia las personas, como por ejemplo, pues ahora que vivimos de los venezolanos, pues yo compartiría que sí, que no debemos como que rechazarlos ni sentir como ese miedo, porque como decía un compañero, quizás de pronto nos vaya a tocar luego a nosotros. Entonces, sí, como que No tener ese sí, no tener como ya esa xenofobia, se puede decir. Como esto como que a muchas personas que de pronto sentíamos como esto es como una terapia, o sea, esto de hoy día, esta cita nos enseñó mucho porque nos llevó a reflexionar y sí, eso es lo que yo opino. Muchas gracias por ese apunte, Darly, y sobre todo porque antes de dar la palabra a David, a Rafael David, tú defines de la manera más sencilla la xenofobia, es el rechazo. Si quisiéramos definir lo que constituye la xenofobia con palabras bien sencillas, lo podemos conceptuar como el rechazo. En este caso, el rechazo a lo extranjero y particularmente a un tipo de extranjero. Cuando los extranjeros son pobres, eso se llama aporofobia. Entonces le tenemos una fobia a los pobres. Entonces, en orden va Rafael David y luego Freddy. Bueno, profe, en sí siempre ha estado la xenofobia. Y, por ejemplo, en el lugar donde al principio había bastante era en Estados Unidos, ya que como era pues, la potencia mundial, pues todos los países latinoamericanos iban para allá pues, para su sueño americano. Y eso ocasionó que literalmente la cantidad de migrantes que llegaron a Estados Unidos, pues en totalidad es la misma cantidad de un país promedio en Latinoamérica. O sea, literalmente fue inmenso. Y aunque hay bastantes, ¿verdad?, migrantes, pues los norteamericanos no se hubieron afectado significativamente en lo del empleo, que es el temor de eso. Allá en realidad hasta fue hasta una mejora, o sea, hubo un desarrollo, hubieron hasta más oportunidades. Ya, entonces como que la manera, la cultura, los valores que se colocan en los ciudadanos y las personas que nos permiten, tener esa clase de sentimientos hacia las demás personas. Ya, en sí es como no ponerse en los zapatos de las demás personas. No siempre tiene que tener un pensamiento, una sensación empática con las demás personas, siempre entender a la otra persona. Pero en sí es por la cultura de aquí que hemos tenido aquí en Colombia, que es como que miedo a que nos quiten lo nuestro, a que es muy raro ayudar, es más como que, yo soy el que se necesita, primero yo antes que el otro, o en sí eso, o sea, que como una especie de supervivencia de siempre o sea, no solamente los venezolanos, sino que en general, si por alguna razón ecuatorianos o brasileros haya algún tipo de problema en su país y comenzaran a venir, también
pudiera haber habido una xenofobia en esas personas, ¿ya? Pero en sí es por la cultura. Pero eso se puede tratar pues en la educación superior, en las escuelas y en los medios de comunicación. Pero es muy complejo, ya que como eso va ligado allá a nuestra manera de ser, la cultura colombiana, lastimosamente. Bueno, Claro que esa es sí. mi opinión. Ahí hay un punto clave y es el papel de los medios de comunicación en la formación de todo este tipo de tendencias. Un recurso que utiliza los medios muy recurrente es destacar las cualidades negativas del otro para convertirlo en una amenaza. Alguien lo decía, acá nos venden adversarios, enemigos, problemas, y nuestra fórmula es responder de la peor forma ante eso. Una de las maneras, lo dice Piedad Bonet, es a través de esa fobia, de ese temor a lo ajeno, a lo extranjero en este caso. Freddy, y vamos cerrando. Tiene la palabra, Freddy. Pues pensando, o sea, analizando todo lo que han dicho mis compañeros, lo que he dicho yo, y pues cosas que he leído, yo pienso que aparte de la xenofobia, más que todo, esta es infundada por el egoísmo, como el que yo soy antes que todo mundo. Y hago referencia a esto, ¿por qué? Porque pues en todo lo que investigando y he leído, supe que antes nosotros los colombianos estuvimos en Venezuela aprovechando la buena época que tenía Venezuela y antes se traían el dinero para acá. Entonces el colombiano sufre de mala memoria y se le olvida eso. Entonces pienso yo más que es como una xenofobia egoísta, ¿sí? Como de que usted me dio, yo me aproveché de usted, pero yo a usted no le voy a dar. Es como eso. Y lo que se habla, el amarillismo de la prensa, siempre saber a quién hacen ver mal y cómo se tergiversan muchas veces las historias. Muchas gracias, Freddy. Importante esos apuntes que hacen parte de la última serie de estrategias después de la lectura. Reitero, miren a dónde nos lleva una reflexión en torno a el texto de Piedad Bonet. Para cerrar, ¿alguien más? Preguntas, dudas, comentarios. Reitero, todos estos elementos ustedes los pueden recapitular en función de desarrollar la tarea. Lo que hicimos, en otras palabras, fue conversando, expresando opiniones, desarrollar la tarea a la luz de las estrategias que les corresponde implementar con la lectura de Piedad Bonet. ¿Algún apunte adicional, comentario, complemento? Profe, disculpe, ¿el texto que estábamos manejando ahora mismo, ¿es ese texto está en la tarea o esto fue una actividad para nosotros realizar mediante CIPAS? El texto que abordamos es el texto de la tarea. Ah, ok. Como le decía, lo que hicimos acá fue la tarea. Okay. Ah, bueno, profe, mire, una parte. Un compañero, o sea, compañero Julián, dice algo sobre el miedo de diferentes culturas. Y eso es correcto. Porque, bueno, yo estaba leyendo en la antropología cultural, es otra clase, otra materia. Y ahí estaba dando eso, sobre o sea, los colombianos no solamente tenemos xenofobia a los venezolanos, o sea, xenofobia también digamos, a las culturas como tal. Porque el momento donde se estaban desplazando las personas, los indígenas, todas esas personas, esas comunidades a las ciudades, porque en esa época había una época de mucha guerra, ¿verdad? Por las diferentes guerrillas y paramilitares, hacían desplazamiento de todas esas culturas y se pudieron irse a las ciudades. Y los ciudadanos daban xenofobia, y eso que éramos colombianos, porque de que tú vengas del Amazonas no quiere decir de que no sea colombiano. Somos colombianos, lo único que diferente sociocultura, ¿no? O sea, de diferentes comunidades, pero al fin y al cuentas somos colombianos. Y los ciudadanos tenían xenofobia de ellos, porque como no conocían, no sabían,
Habían hasta pensamientos de canibalismo cuando eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. eh, o sea, de las diferentes culturas. Ya. O sea, habían temores que no, en sí era de ignorancia, pero en sí es en este caso era por el temor a lo desconocido, porque el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Importantísimo ese apunte en razón a que la xenofobia, como ese temor a lo extranjero, eh, alimenta claramente lo que usted señala, lo desconocido. Actuamos ante lo desconocido de ciertas maneras. La xenofobia son. Si no hay más preguntas, comentarios, apreciaciones, no olviden diligenciar la asistencia. Profe, con el tema de la asistencia hay un ítem que dice programa y no es clara la información, pues o no entiendo, dice que lift y algo así. Entonces, ¿qué debemos marcar ahí? En el caso del programa, les debe aparecer varias opciones. Si están todos los programas de la UNAC, buscan el de ustedes. La asistencia se diligencia una vez, pero mucho ojo porque hay un link para diligenciar la asistencia y hay otro de evaluación de la sesión. En la última información que compartió el profe Arcadio, ya les doy la palabra, él reiteró el link de asistencia y el link de la evaluación. Entonces, volviendo al primer punto, buscan el programa al cual ustedes pertenecen. Si el formulario les permite ingresar el programa, o sea, la carrera en la que en este momento están, la escriben. Cuando se refiere a programa, están hablando de la carrera. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Profe, buenas noches. Es que yo llené una asistencia, pero no vi cuál es el de la evaluación. Bueno, vamos a volverlo a compartir. Lo voy a compartir nuevamente. Ahí lo acabé de enviar. Es el último que acabo de compartir directamente de lo que envió el profe Arcadio. Disculpe, ¿y cuál es el nombre del CIPAS? Pregúntale a tu tutor. Voy a escribirlo acá. Gracias. Pregúntale a tu tutor. Profe. Sí. Una pregunta, ahí donde dice usted lo del CIPAD, uno le da la opción y solo aparece uno, no aparece más. ¿Qué opción es esa? Aparece que CIPAD se ve, le comunica TIT. Esa le dan. Perfecto. Bueno, Alexandra menciona algo bastante interesante. Si alguien menciona a los musulmanes, nos imaginamos terroristas. Claro, esa fue una idea que se posicionó después de lo que ocurrió en 2001 con las Torres Gemelas en Norteamérica. Si nos mencionan asiáticos, nos imaginamos gente que come ratas. Nuestro problema es creer lo que dicen sin importar lo que hay detrás de cada cultura, de cada persona. Muchas veces, mucho es mentira que alguien dijo en beneficio propio o una verdad a medias. Totalmente de acuerdo. ¿Esto a dónde nos tiene que llevar? A que hay que discernir, a que hay que documentarnos para poder fijar posición. No hay que tragar entero. Nos ofreció un punto de vista. Es uno. No es uno. Hay que seguir explorando. Y sobre todo porque las estrategias después de la lectura nos llevan a interrogar no solamente en torno al texto, sino en torno a lo que opina nuestra autora en este caso. ¿Estamos de acuerdo con lo que ella plantea
¿Hasta qué punto estamos de acuerdo? ¿Estoy en desacuerdo? ¿Por qué? Cuando nos hacemos esas preguntas, indiscutiblemente hay que empezar a tomar posición. La reflexión en general, ¿a dónde nos lleva? Estigmatizar es muy fácil. Desde el lenguaje lo podemos hacer. Desde el lenguaje excluimos, desde el lenguaje estigmatizamos, nombramos de X o Y manera a las personas y esa es la imagen que nosotros generamos. Darley dice, claro, en el exterior tenemos dizque la fama de terroristas y tenemos otras famas por el conjunto de fenómenos sociales, políticos y económicos que ha habido el país. Pero también, como lo decían algunos, porque están interesados en que nos vean así. Reitero, estos son insumos, elementos para desarrollar la tarea número 3. A la pregunta de Daniel, el CIPA se denomina Pregúntale a tu tutor. Mi nombre es Juan Bermúdez Sánchez, Juan Gabriel Bermúdez Sánchez. Si mis estudiantes están por ahí, gracias por haber participado y nos vemos en los foros colaborativos. Zona del CIPAS la firman como Zona Centro Boyacá. Zona ZCBC, profe. Exacto, muchas gracias, Rafael. Listo, les agradezco la participación. Muchas gracias, profe Arcadio, por acompañarnos en esta oportunidad. La profe Ana Milena no pudo estar, ella estaba haciendo una diligencia, pero en calidad de directora del curso, pues está totalmente pendiente tanto para con los estudiantes que tiene a cargo como para el resto. Rafael, ¿algún apunte adicional? Sí, profe, ya como para finalizar, recalcando de que, o sea, en sí hay xenofobia en todo, o sea, en todas las culturas siempre hay más o menos, pero siempre hay, lastimosamente. Por ejemplo, como dice la compañera, digamos, nosotros, por cuestiones de la historia, por, digamos, Pablo Escobar, que vino y nos tachó para toda la vida, cada vez que vas a viajar, porque como eres colombiano, pan. Yo tengo amigos que he conocido en internet que ellos no sabían o no tenían conocimiento de que, digamos, hay partes en Colombia que hay ciudad. O sea, ellos pensaban de que todos éramos como especies de indios o así todavía. Ya, y eso también es como resaltante, ¿no? O sea, porque ellos se imaginaban o que acá es mucho, o sea, porque y acá, pues bueno, venden un poco de historia digamos, de pelea, pues, sí, de violencia, pero ya fuera de afuera del país, aquí no, o sea, aquí uno no puede tirarse a uno mismo, o sea, hay límites, pero ya cuando estás afuera del país, ya las otras ciudades, los otros países pueden decir lo más conveniente a esas personas. Y ahí es donde vienen y ponen, no, que Colombia secuestran, no vayan a Colombia, que eso allá, ¿no te has visto la serie de Narcos? Así es, igualito, así, así. Y eso también, pues en ese caso pues, nos perjudica a nosotros, pues que tienen un pensamiento que, no, que el colombiano come culebra porque somos indios. O sea, hay muchas personas que creen eso. Los estigmas alimentan las fobias. Y los estigmas se producen a través del lenguaje. Y los medios, como claramente ustedes lo señalaron, ayudan en esa dirección. Bueno, yo creo que el tiempo se nos agotó. Espero que los insumos de la presente actividad pues hayan servido para enriquecer el desarrollo de la tarea. Adelante, compartan en los foros colaborativos sus avances, porque estos son de una u otra manera el escenario a través del cual ustedes reciben algunas realimentaciones para mejorar sus apuntes de cara a las entregas finales.
Reitero el agradecimiento al profe Arcadio por habernos acompañado el día de hoy, por haber facilitado este diálogo y esperamos en una próxima oportunidad encontrarnos. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, profe Juan Gabriel. Gracias también profesor. a los asistentes. Que descansen. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Profe, ¿puedes detener la grabación?